Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos.
Shalom Alejem, reciban un cordial saludo y una bienvenida a este estudio del libro de Job. En esta noche vamos a continuar con la intervención del Padre Eterno en los capítulos 40 y 41. Ya nos quedaría para la próxima semana el último capítulo y las conclusiones de este libro que nos ha dejado muchas reflexiones y muchas enseñanzas. Por lo tanto, te invito a que busques tu Biblia y me puedas acompañar en este recorrido que vamos a estar haciendo de estos dos capítulos. Antes, como es costumbre, vamos a orar para que sea nuestro Señor direccionando este momento de este estudio. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, Señor, en esta noche, te honramos, te damos gracias por tu amor y misericordia, te damos gracias por tu bondad. En esta hora, Señor, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte, a ser fieles a ti, Señor, a tus instrucciones. Gracias te damos, Rey amado, por nuestras familias, te pedimos, Señor, que les bendigas, Señor, que les guardes, que seas tú teniendo misericordia, Señor, de los que no te conocen, que algún día, Padre eterno, puedan conocerte a través de tu palabra, Padre, y puedan ver la necesidad que tienen de ti, Señor. Gracias te damos por ellos, proveerles todo lo que necesiten, Señor, conforme a tu propósito y voluntad. Bendice, Señor, a mis hermanos de la legislación, Señor, a mis hermanos en la fe. Ayúdales, guárdales, fortaléceles, guíales, Señor. Padre, sé tú fortaleciendo a tu pueblo, permitiendo, Señor, que sus oraciones sean escuchadas cada día, Señor. Padre, escucha sus súplicas. Sé tú, Señor, sustentándoles, guardándoles, Señor, librándoles de todo mal. Bendice también la vida de nuestro pastor, bendice a su familia, Señor. Susténtale, guárdale, cuídale, Señor. Derrama de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor, para que pueda compartirnos, Señor, tu palabra, Señor, de manera, Señor, con ese temor tuyo, Padre, en su corazón. Gracias te damos, Señor, por esta ciudad de Cartagena, gracias por nuestro país, gracias por cada uno de sus dirigentes, Señor, sus alcaldes, nuestro presidente, Rey amado, ten misericordia, derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre sus vidas, Señor, para que puedan tomar decisiones, Padre, que ayuden a este pueblo, Señor, Padre, y que en todo seas tú glorificado, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque nos permite, Señor, congregarnos una vez más a través de estos medios tecnológicos. En tus manos encomendamos, Señor, este espacio en donde vamos a estar analizando y estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Ruach HaKodesh, Señor, tu Espíritu Santo, guíe nuestras vidas, que podamos, Padre, comprender, entender, Señor, y poner en práctica todo aquello que tú nos permites meditar en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, por este momento, por este espacio. Te glorificamos, te exaltamos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a continuar con esta intervención de nuestro Señor en los capítulos 40 y 41. Vamos ya a seguir con esas palabras del Señor a Job. Pero recuerden que en la semana pasada alcanzamos a leer los primeros capítulos del capítulo 40. Los primeros 5 versículos los alcanzamos a leer. Y vimos que hubo una intervención de Job ahí, que prefirió pues quedarse callado, hacer silencio frente a todo lo que el Señor estaba diciendo. Y pues vamos a ver nuevamente esa intervención del Señor a través de los cuestionamientos que Él dirige a Job, que este personaje que ha estado padeciendo durante todo este tiempo. Entonces vamos a iniciar con la lectura de esta palabra en el capítulo 40. Vamos a leerlo a partir del verso 6. Dicen así los versos del 6 al 14.
Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Miren que en algún momento estuvimos comentando de que era muy posible de que en este tiempo estaba pasando una tormenta, por eso era que el Señor le hablaba a Job desde el torbellino. Pero en el verso 6 del capítulo 40 vemos que aquí efectivamente dice que el Señor le estaba hablando desde la tormenta y dijo: ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Vemos aquí en el verso 7 unas palabras que el Señor ya le había dicho antes a Job. Se las vuelve a repetir y en el verso 8 dice: ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Aquí confirmamos una vez más la situación que estaba ocurriendo pues en esta historia, de que lamentablemente Job al momento de querer defenderse, al momento de querer justificar que pues para él era injusto el estar padeciendo eso, pues en su conciencia él no había hecho nada malo para merecerlo, y pues en algún momento dado comenzó a recordar su historia pasada, su vida pasada, y mirar lo justo que era, lo íntegro que había sido en su vida, y por eso él decía que no merecía haber pasado por esta situación, pero quizás no analizando que a través de esas palabras de cierta manera estaba dando a entender que el Señor estaba siendo injusto con lo que le estaba pasando, y por eso es que ahora Job es confrontado por el mismo Señor en este verso 8 del capítulo 40, cuando el Señor le dice: ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? O sea, ¿me harás ver como injusto para justificarte? Dice el 9: ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad, y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los terrores de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar alto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Entonces aquí el Señor, con estas palabras que le está diciendo a Job, o sea, como que tú te puedes justificar a ti mismo, ok, listo. Entonces tú eres entonces como Dios. O sea, tú tienes un brazo como el de Dios, que truena con una voz como la suya. Entonces, si estás en esa condición en la que tienes el brazo como el brazo de Dios, entonces adórnate ahora de majestad y de dignidad, vístete de gloria y de esplendor. O sea, si en realidad sientes que estás en la misma condición de Dios para justificarte a ti mismo, entonces haz todo esto. Y haciendo todo esto, yo entonces podré confesar que tú podrás salvarte por tu propia mano. Entonces el Señor aquí le está dando a entender a Job que él no puede pensar eso, porque si piensa así, entonces estaría diciendo que él puede justificarse a sí mismo a través de sus obras. Y mis amados hermanos, yo creo que es una enseñanza, o una de las enseñanzas fundamentales en la palabra, y es que nosotros como seres humanos no podemos justificarnos a nosotros mismos. Nosotros dependemos del Señor, y por muy bien que nos comportemos, por muy buenas obras que hagamos, por mucho que nos esforcemos de cumplir con sus mandamientos, con sus estatutos, nosotros seguimos dependiendo del Señor. El ser humano necesita de la redención divina. El ser humano necesita de que el Señor sea quien nos rescate.
por nuestra propia mano nosotros no podemos justificarnos, por nuestras propias obras no podemos nosotros salvarnos. Porque la Biblia es clara cuando dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Entonces, aquí el Señor le está dando a entender a Job que no puede justificarse a sí mismo. Porque así, si él habla de su justicia, estaría hablando de que el Señor es injusto al permitirle que le pasara todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo el Señor a Job a través de los versos que vienen. Dice el verso 15: He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora sus fuerzas está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entretejidos están los tendones de sus muslos, sus huesos son tubos de bronce y sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Ciertamente alimento le traen los montes y todas las bestias del campo retozan allí. Vemos que el Señor aquí, después de haber hablado a Job acerca del búfalo, acerca del avestruz, aquí le va a mencionar otro animal que desde el punto de vista de este nombre quizás es desconocido para nosotros, pero ya vamos a estar mirando algunos detalles de este animal del que aquí dice en el verso 15 que come hierba como el buey. No es que es un buey, pero que come hierba como el buey. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti. O sea, es creado como tú también fuiste creado. Y aquí ahora su fuerza, aquí el Señor describe las características de este animal, habla de su vigor, de su fuerza, de sus músculos, habla de su vientre, habla de su cola, de sus tendones, de sus muslos, habla de sus huesos y sus miembros, pero habla de ellos como un animal fuerte, un animal muy poderoso desde el punto de vista de la fuerza. Y dice de ese animal, aquí este texto se puede malinterpretar si se lee así, dice que es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Estuve buscando otras versiones y la versión Dios habla hoy y otras versiones también lo explican claramente. Dice, es mi obra maestra y solo yo, su creador, puedo derrotarlo. O sea, no está dando a entender de que es la primera obra que hizo porque no sería así y no cuadraría con lo que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis. Sino que por el contrario está diciendo, cuando habla de primera, está hablando de que es una obra maestra dentro de las obras que el Señor hizo, ¿ya? Entonces, una obra especial. Dice que ciertamente alimento les trae de los montes y todas las bestias del campo retrozan. También vamos a estar hablando acerca de la forma como este animal se alimenta y a qué se refiere cuando dice Behemoth. Entonces, vamos a ver primeramente algunas consultas que estuve haciendo en varias fuentes y quise traerlas acá a ustedes en esta noche para hacer la comparación y para poder hacer un estudio que podamos profundizar. Entonces vamos a ver primeramente un comentario de la Biblia de las Américas acerca de esta palabra o del nombre de este animal, Behemoth. Dice, algunos han sugerido esto significa de que no hay certeza, sino la sugerencia de algunos comentaristas y de algunos estudiosos, que es una criatura mitológica. Pero las palabras del verso 15, cuando dice al cual hice como a ti, y
el hecho de que todas las otras criaturas mencionadas en estos discursos son animales auténticos, como el búfalo o el avestruz, arguye fuertemente que este sea un animal real. Es probable, por la descripción en general, que sea el hipopótamo. Aquí es importante que leamos esto. Es probable, no es que sea así, pero dice que es probable que sea el hipopótamo. Dios no solo domina este gran y poderoso animal, sino también las fuerzas que el animal simboliza. Entonces, aquí vemos a este animal bastante fuerte y bastante peligroso. Este es un animal que tiene unas características que es bastante territorial. Ningún ser humano puede estar cerca de donde hay una manada de hipopótamos porque eso podría ser una muerte segura. Y si tienen crías, mucho más. Es un animal que solamente los expertos que conocen del tema de la zoología, del tema de las reacciones de estos animales, son los únicos que podrían acercarse, y aún así con mucha precaución, ¿ya? Entonces el Señor comienza a hablar de este animal que aquí, según este comentario, dicen que muy probablemente puede ser el hipopótamo, el behemoth. Entonces, haciendo otras consultas, me encontré en Biblia Todo, y ahí mencionan un diccionario, el diccionario de Alfonso Lotuar. Él habla y dice que esto se refiere a bestias, animal descrito en Job capítulo 40, del 15 al 24. Dice, inmediatamente después se habla también del Leviatán que vamos a estar hablando a continuación, más adelante. Por lo cual en las tradiciones judías se mencionan casi siempre juntos. Lo que se dice del behemoth hace pensar que es una referencia al hipopótamo. Un paquidermo es un grupo de animales que tiende a tener la piel muy gruesa, enorme, que llega a pesar hasta 3 toneladas. Por un tiempo se pensaba que la expresión, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca, eso lo dicen en algunas versiones, era una licencia poética, pero se han descubierto, según este diccionario, se han descubierto recientemente esqueletos de hipopótamos que demuestran su existencia en Israel en tiempos remotos. La literatura judía, sin embargo, le ha dado siempre el tratamiento de un animal mitológico, quizás porque se pensaba que no existió en la Tierra Santa. El libro apócrifo de Enoch, capítulo 60, del 7 al 10, habla de Behemoth como un animal femenino y el Leviatán como masculino, según los animales de la Biblia de este diccionario Alfonso Lotuar. También estuve consultando en otro diccionario, ahí mismo en Biblia Todo, diccionario Perspicacia, habla de Behemoth de la siguiente manera. El término Behemoth, que aparece en Job capítulo 40, verso 15, y aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, ha sido considerado, número 1, un derivado de la palabra egipcia, cuyo significado literal es buey acuático. Número 2, una palabra posiblemente de origen asirio que significa monstruo. Y número 3, un plural intensificado del vocablo hebreo behemat, que es bestia, animal, doméstico, que según se cree significa bestia grande o bestia gigantesca. En la versión de los 70 griega, me imagino que esta es la Septuaginta, teria, que es fieras, traduce la palabra hebrea behemoth. Sin embargo, es evidente que behemoth se refiere a un solo animal, pues la descripción que se da de él
no está en plural, sino en singular. Por lo general, se considera que este animal es el hipopótamo. De hecho, la mayoría de las traducciones bíblicas usan la palabra hipopótamo en el texto principal o en la nota al pie de la página para identificar a esta criatura de la que habla el Señor. Entonces vemos que hay diferentes fuentes, diferentes diccionarios, y parece que todos concuerdan a lo mismo, que parece ser de que muy posiblemente era un hipopótamo cuando el Señor habla en la Biblia y se refiere a Behemoth, un animal que come hierba como el buey. También estuve consultando en el diccionario Strong de esta palabra y me encontré que es la palabra hebrea 930 y significa un buey de agua, hipopótamo, nile, caballo. Entonces vemos que las diferentes fuentes concuerdan con lo mismo, que parece ser de que este animal del que el Señor habla, muy poderoso, concuerda con que era un hipopótamo. Entonces, sigue diciendo el texto, vamos a ver qué sigue diciendo el texto. Dije, bajo los lotos, sigue hablando de este Behemoth, que se supone era un hipopótamo. Bajo los lotos se echa en lo oculto de las cañas y del pantano. Lo cubren los lotos con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, él no se alarma, tranquilo está, aunque el Jordán se lance contra su boca. Eso es lo que leíamos ahorita. Lo capturará alguien cuando esté vigilando, perforará a alguien su nariz con garfio. Esto da a entender como que, ¿será que un animal de esto será domesticado? ¿Será que un animal de esto podrá ser capturado tan fácilmente mientras él esté despierto, mientras él esté atento, vigilando? Entonces, el Señor manifiesta y habla de un animal que es bastante peligroso y difícil de capturar. Entonces, cuando habla aquí la palabra bajo los lotos, la palabra loto es una planta acuática de hojas que son de un material bastante fibroso, resistente, y flores grandes y muy olorosas que abundan en las orillas del Nilo. Vamos a hablar un poco de lo que es el hipopótamo, ya relacionando Behemoth con el hipopótamo y viendo que la forma en cómo vive y la forma como se alimenta tiene muchísima, pero muchísima relación. El hipopótamo es un mamífero que, como les decía, tiene la característica de tener la piel bastante gruesa, de gran tamaño, que habita en los ríos, lagos y pantanos. Son muy características sus patas cortas, las enormes mandíbulas y su gran cabeza, que puede llegar a pesar solamente la cabeza 1 tonelada. Tan grande es la fuerza de su mandíbula y dientes que es capaz de agujerar de un bocado la coraza de la piel de un cocodrilo. Un ejemplar adulto puede alcanzar los 3 o 5 metros de longitud y pesar hasta 3.600 kilogramos. El hipopótamo es una criatura anfibia que, a pesar de su enorme tamaño, puede desplazarse con relativa rapidez tanto dentro como fuera del agua. Se alimenta de plantas de agua dulce, hierba, juncos y matorrales, ingiriendo cada día más o menos o aproximadamente nada más y nada menos que 90 kilos de juncos, de matorrales, de hierbas. Pura vegetación en su estómago. Su piel, en especial la del vientre, es muy dura y resistente a los golpes y rozaduras cuando él entra y se roza con las piedras de los lechos de los ríos.
El hipopótamo tiene la nariz colocada estratégicamente en la punta del hocico y los ojos en la parte alta de la cabeza, de modo que puede respirar y ver mientras se encuentra sumergido casi por completo. Las orejas y la nariz, parecidas a una válvula, se encierran cuando se sumerge. Cuando el dióxido de carbono de la sangre alcanza cierto nivel, el animal emerge automáticamente para respirar aire fresco y se sumerge de nuevo. Y esto ocurre incluso mientras duerme. Normalmente estos animales tratan constantemente de estar dentro del agua, por lo que como tienen esa piel bastante gruesa, esto genera bastante calor, y el estar sumergidos en el agua, eso les ayuda a mantenerse frescos. Entonces vemos que aquí el Señor una vez más muestra a un animal bastante fuerte, bastante peligroso para el ser humano. Un animal que a fin de cuentas, con todas las características que hemos visto, es creado por el Señor. Un animal que a pesar de ser herbívoro, por sus características, es muy peligroso, con el cual hay que tener cuidado. Este tipo de animales, en algún momento alguien trasladó una gran cantidad de esos animales para acá, para Colombia, y tanto que pues no son originales de acá, tanto de que hoy en día esos animales se han convertido para esa zona para donde los llevaron en un verdadero problema, porque no son originarios de acá. Entonces vemos que el Señor una vez más manifiesta a través de sus palabras, preguntas, cuestionamientos a Job, que tienen que ver con un animal más. Y ya vamos más adelante a ver cuál era el verdadero propósito del Señor en manifestar todo esto a Job. Job, en medio de todas estas palabras, el Señor quiso permitirles una observación para que Job hablara un momento, un espacio, pero Job prefirió guardar silencio, prefirió quedarse callado y dejar que el Señor siguiera hablando. Obviamente esto sucede cuando nosotros vemos que aquella persona que quizás de pronto nos está llamando la atención o de pronto nos está haciendo ver algo, un error que nosotros cometimos, tiene toda la razón. Y cuando sucede esto, la acción que normalmente se puede tomar, si realmente somos razonables, si realmente somos justos, es quedarnos callados. Y eso fue lo que hizo Job delante de la presencia del Señor. Entonces vemos aquí que culmina ya el capítulo 40. Vamos a ver el capítulo 41, donde el Señor inicia hablando de otro animal. Vamos a ver de qué clase de animal se refiere. Dice el verso del 1 al 7, dice así: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo, o sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz, o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas, o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro, o lo atarás para tus doncellas? ¿Traficarán con él los comerciantes? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Podrás llenar su piel de arpones, o de lanzas de pescar su cabeza? Vemos aquí que ahora el Señor menciona a un animal, a una bestia llamada Leviatán, que ya vamos a ver de qué se trata. Quizás de pronto en el caso de Behemoth, según las consultas que estuve haciendo, es más sencillo poder asemejarlo con el hipopótamo, o llegar a decir que realmente muy posiblemente pudo ser un hipopótamo,
Pero en el caso de Leviatán existen mayores diferencias en las consultas que pude hacer, porque algunos interpretan una cosa, otros hablan de otra, tratan de asemejarlos a un animal conocido por nosotros hoy en día, otros dicen que pertenece a la mitología babilónica y muchas cosas que a continuación se las voy a ir mostrando poco a poco. Cuando se habla de Leviatán, normalmente nos imaginamos esto, una gran serpiente, un gran dragón, una bestia súper grande, súper peligrosísima, incontrolable por el ser humano, capaz de hacer desastre en el lugar donde aparece. Cuando hablamos de Leviatán, nos imaginamos este tipo de animal por las diferentes cosas que hemos escuchado durante mucho tiempo, hablando de mitología. Entonces, vamos a ver dentro de las consultas que hice a qué se refiere con Leviatán. Vamos a ver. Según el diccionario, en Biblia Todo, el mismo diccionario de Alfonso Lodwar, dice que la palabra que se utiliza en la Biblia, mayormente en los libros poéticos, Job hace parte de sus libros, para designar a un gran monstruo acuático, la idea del mar representando el caos. En Salmos capítulo 74, verso 14, nos encontramos una referencia de este Leviatán. Dice: magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, parece ser, desde el punto de vista mitológico, porque son animales que conforme a estas características, quizás no se nos pasa por nuestra cabeza, nadie lo ha visto físicamente hablando. Cuando dice magullaste las cabezas del Leviatán, pareciera que este animal tuviera varias cabezas. Entonces, cuando se habla de este animal, se refiere a algo más o menos así, diferentes, un solo cuerpo, varias cabezas, y en la boca botando fuego por su boca, que más adelante va a hablar de eso. Entonces, cuando se habla de este animal, la imagen que se nos viene a la cabeza es algo como eso. En el diccionario de Alfonso Lodwar, en este mismo diccionario, sigue diciendo, en lo que se refiere a Job capítulo 41, verso 1, cuando dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua? Recuerden que el Señor, es una de las cosas que le está criticando, que le está diciendo a Job, o que le está haciendo saber, que como él se está justificando a sí mismo, que si con esa actitud él se cree Dios, entonces si se cree Dios, entonces ¿será que podrá hacer esto? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua? O sea, desde el punto de vista de las fuerzas que tenía este animal, el único que puede hacer esto es el Señor, ¿ya? Pero como había dicho lo que había dicho y tratando de justificarse a sí mismo, el Señor le está diciendo estas cosas. Si puedes justificarte a ti mismo, entonces en pocas palabras eres Dios. Y si eres Dios, entonces puedes hacer estas cosas. Puedes coger a este animal supremamente fuerte, incontrolable, y lo puedes coger con un anzuelo. Entonces, aquí la referencia describe mejor a un gran cocodrilo. Fíjense que en este diccionario hablan y relacionan a este Leviatán con un gran cocodrilo. Cuando algunos comentaristas dicen que el Leviatán es un animal mitológico, según este comentario, no debe entenderse que se habla de algo que nunca existió, sino de uno o varios gigantescos animales que, aunque desaparecidos, ya en la fauna de los tiempos bíblicos dejaron una huella en la conciencia histórica de la humanidad, que es recordada con el término Leviatán. Eso habla de los animales de la Biblia en este diccionario. Entonces, cabe resaltar
que cuando se menciona palabras muy probablemente, posiblemente, y cuando nos encontramos con este tipo de comentarios tenemos que tener mucho cuidado, porque esas palabras son supremamente claves para nosotros poder interpretar y dar a conocer la información. Vamos a leer nuevamente esto con mucho cuidado y con mucho detalle. Cuando algunos comentaristas dicen que el Leviatán es un animal mitológico, no debe entenderse que se habla de algo que nunca existió, sino de uno o varios gigantescos animales que, aunque desaparecidos ya en la fauna de los tiempos bíblicos, dejaron una huella en la conciencia histórica de la humanidad, que es recordada con el término Leviatán. Aún ni siquiera este comentarista está diciendo este animal existió, sino está diciendo que muy posiblemente existió varios animales que desaparecieron de la fauna en los tiempos bíblicos. Muchos hablan también de los tiempos de los dinosaurios. Entonces muchos se aferran a toda esta historia. Por eso habla de la conciencia histórica de la humanidad, para hacer relación de que es muy posible de que estos animales existieron. Entonces él aquí habla de que la referencia describe a un gran cocodrilo, pero vamos a ver que las referencias bíblicas en Job va mucho más allá de eso, porque van a hablar de un animal, para que sigamos leyendo los textos bíblicos, de un animal que hasta bota fuego por la boca. Entonces, cuando habla de eso, se sale del contexto de que pueda ser un cocodrilo, ¿ya? Entonces entra en el contexto de que es un animal mitológico. Por eso mi insistencia cada vez que hago una consulta, de que la consulta no la pueda hacer en una sola parte, sino en varias partes para poder comparar la información. Como en la información consultada anteriormente acerca del Behemoth, vemos que la mayoría de las fuentes concuerdan en de que muy posiblemente era un hipopótamo. Pero acá vamos a ver mucha diferencia en las consultas que pude hacer. Entonces, en el diccionario de Jerusalén dice que la palabra Leviatán viene del hebreo Liuyatán, monstruo marino mitológico. Acá hablan de que es mitológico, que en el Antiguo Testamento exclusivamente, o en la Tanakh exclusivamente, en el lenguaje poético aparece como personificación de todas las fuerzas de la desgracia. El Leviatán se presenta como un dragón que vive en el mar. Aquí no hablan de cocodrilo, sino que hablan de dragón, con varias cabezas que fueron aplastadas por Yahvé, cuando el Leviatán, junto con el mar, según la referencia Salmos 89:10, tú quebrantaste a Ra como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Habacuc 3:8, tú airaste al Señor contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se rebeló contra Yahweh, Salmo 74:13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. El monstruo es una gigantesca serpiente marina. Fíjense que acá hablan de dragón, acá hablan de serpiente marina. En la referencia anterior hablan de cocodrilo. Entonces dicen que esa asemeja es la serpiente huidiza, de la que ahí mismo en Job se habla, la serpiente enrollada, el dragón del mar. En Isaías la profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Nehuet, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces vemos que hay quizás diferentes conceptos con relación a lo que realmente era el Leviatán. Entonces, si analizamos hasta aquí, vemos que este animal
no se puede decir con certeza qué era, porque según las consultas que también hice, algunas otras consultas, muy posiblemente dicen que el autor vino y colocó de manera exagerada un animal para manifestarle a Job en la historia que el Señor aún de eso tenía el control. Entonces vemos que hay mucha diferencia en los conceptos que se manejan con respecto al Leviatán. En el diccionario Strong es la palabra H3882, Leviatán, y la definición dice que Leviatán, un animal envuelto, una serpiente, dragón, babilonio. Fíjense que en esta definición del Strong no habla de cocodrilo por ningún lado, más se asemeja a la serpiente, a una serpiente enorme o a un dragón, ¿ya? Acerca de este animal. Entonces vamos a ver, cuando habla de este animal, vamos a ver qué sigue diciendo el Señor con respecto al Leviatán. Vamos a seguir leyendo los versos del 8 al 14. Dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. He aquí, falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? O sea, aquí lo que da a entender el Señor, si ningún ser humano es capaz de afrontar al Leviatán, a un animal, sea mitológico o no, está hablando de un animal fuerte, un animal poderoso, que es difícil que el hombre lo pueda domar. O sea, lo que está dando a entender es eso. Si el hombre, nadie es tan audaz que lo pueda despertar. Él pregunta: ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién? ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Está siendo muy directo con Job. Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Todo lo que existe debajo de todo el cielo es mío. Por eso esto va muy relacionado a lo que decía Abiú con respecto a todos los comentarios que le hizo a Job. El Señor es soberano sobre todo lo que existe. Y eso que le estaba pasando a Job era normal que le pasara. El sufrimiento debe ser visto como algo normal que el Señor permite que exista debajo del sol, así como existen estos animales que para el ser humano pueden ser incontrolables, pero el Señor permite que existan. Entonces, no dejaré de hablar de sus miembros, o sea, no iba a dejar de hablar el Señor de este animal poderoso, ni de su gran poder, como dice aquí, ni de su agraciada figura. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? Parece que este animal tenía, y eso lo va a explicar más adelante, una coraza. Era otro animal de piel muy gruesa. En este caso habla de escamas, en el caso del Leviatán. ¿Quién penetrará su doble malla? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Fauces es la parte posterior de la boca de los mamíferos. Alrededor de sus dientes hay terror. Sigue hablando de este animal. Sus fuertes escamas, aquí están las escamas, son su orgullo, cerradas como con apretado sello. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Unidas están una a la otra, se traban entre sí y no pueden separarse. Sus estornudos dan destellos de luz. Aquí donde se dice que botaba fuego por la boca, y por eso muchos dicen que difícilmente era un animal real, sino que pertenecía a la mitología babilónica. Entonces sus estornudos dan destellos de luz y sus ojos
son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Entonces, es precisamente por estos versos bíblicos que pues muchos afirman que es un animal mitológico. Sigue diciendo el Señor en los versos del 22 al 29, dice: en su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Unidos están los pliegues de su carne, firmes están en él e inamovibles. Su corazón es duro como piedra de molino. Recuerden la piedra de molino que en algún momento estuvimos hablando de ella. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan a causa del estruendo, quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Quizás aquí en estos momentos nosotros podemos traer a nuestra mente alguna de esas películas de dragones que en algún momento nos hemos visto y vemos que a esos dragones les lanzan de cuanta cosa y no les hacen absolutamente nada. Entonces más o menos es algo así. Estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida. No lo hace huir la flecha. En hojarasca se convierte para él las piedras de la honda. Como hojarasca son estimadas las masas. Se ríe del blandir de la jabalina. Y culmina diciendo el Señor acerca de esta bestia: por debajo tiene como tiestos puntiagudos, se extiende como trillo sobre el lodo, hace hervir las profundidades como olla, hace el mar como redoma de ungüento, detrás de sí hace brillar una estela. Se diría que el abismo es canoso. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. Desafía a todo ser altivo, él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Entonces, vemos que el Señor una vez más habla de otro animal, que como les dije, sea mitológico o no, el Señor da a entender y manifiesta a un animal muy poderoso, que es difícil de domesticar, difícil de atrapar, difícil de poder eliminarlo. Y en sus palabras dice que solamente Él lo puede eliminar. Pero en palabras muy directas, de todo lo que el Señor le puede decir aquí a Job, le da a entender el Señor aquí con estos animales, lanza un desafío con respecto a lo que Job estaba diciendo, que si acaso es realmente necesario que Job condene al Señor para reafirmar su propia inocencia. ¿Será que era necesario que Job hiciera eso? De poder resaltar quizás sus buenas obras, resaltar su integridad y quizás de cierta manera menoscabar lo que el Señor estaba permitiendo en su vida. Miren conforme a estos animales, el Señor quizás, la gran pregunta que surge de estos animales es: ¿puedes capturarlos? ¿Puedes capturar estos animales? Puedes hacer con ellos como tú quieras con estos animales. Ellos andan por el mundo, atacando, haciendo y deshaciendo, pero vemos que aunque ellos pueden llegar a ser animales muy destructivos, fueron creados por el Señor. Dice que aquí nada en la tierra es semejante a Él, que fue hecho sin temor. Estos animales poderosos que están sobre la tierra fueron hechos sin temor por el Señor. Porque aunque son animales que pueden ser muy destructivos y poderosos,
el Señor mismo se encarga de controlarlos. Entonces, muchos tienden a decir, y aquí voy al punto del clímax de lo que da a entender el autor con el libro, de lo que el Señor quiere decirle a Job. Y es que parece ser de que Job, cuando ya reflexiona, que lo vamos a ver en el capítulo que viene, Job comprende una enseñanza fundamental en todo esto cuando el Señor le muestra las características de estos animales. Y es que el sufrimiento que él está pasando puede llegar a ser como este hipopótamo, como este cocodrilo, serpiente, dragón, puede llegar a ser eso. El sufrimiento es como ese dragón, es como esa serpiente, como ese cocodrilo, como ese hipopótamo. El sufrimiento puede llegar a ser como ese búfalo, incontrolable, incontrolable. Pero a pesar de que puede llegar a ser incontrolable para nosotros, el Señor mismo lo ha creado. Hace parte de la creación divina en todo su esplendor. El Señor ha creado la bendición, ha creado el shalom en nuestras vidas y podemos disfrutar eso. Pero también del Señor, de su voluntad, vienen los momentos difíciles. Y como en algún momento estuvimos diciendo que a veces esos momentos difíciles en nuestras vidas son necesarios porque ocurren de manera educativa para nosotros. Porque nos enseñan en el proceso muchas cosas, son momentos de dificultad. Entonces, el Señor a través de todo esto le está dando a entender a Job que las dificultades, su sufrimiento, puede ser como este Leviatán, puede ser, pero todo esto fue creado por Dios en todo su esplendor. Y nosotros no somos quienes para venir a decirle al Señor, o para venir a criticarle al Señor, o para venir a llamar a juicio al Señor, a decir el por qué estás permitiendo esto en mi vida. El Señor es todopoderoso, el Señor es soberano, y la Biblia nos enseña que de una u otra manera todo lo que nos sucede, dice la Biblia, nos sucede para bien. Y el Señor sabe, en su infinita bondad, misericordia y en su infinito poder, el Señor sabe por qué permite este tipo de situaciones en nuestras vidas. Solamente el Señor supo por qué permitió que muchos creyentes, los primeros creyentes, después que el Señor vino, después que los apóstoles murieron y todo el Evangelio empezó a esparcirse por la tierra, porque esos primeros creyentes padecieron después que vino Yeshua. Padecieron tanto que muchos fueron quemados, muchas Biblias fueron quemadas, muchas Biblias fueron destruidas. Solo el Señor, en su soberanía, sabía por qué se dieron todas estas cosas. Y nosotros pues no somos quienes para venir a señalar al Señor, o venir a decir por qué permites eso, o llegar a decir, Señor, yo no me merezco esto. El Señor está muy por encima de las dificultades, el Señor está muy por encima de las enfermedades, el Señor está muy por encima de eso, porque sabemos que el Señor ya, y lo ha explicado en su propia palabra, lo hemos conocido en su palabra, que esta vida es pasajera y que Él ha venido a darnos vida y viene en abundancia juntamente con Él, a través de ese sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Yeshua en el madero por nosotros.
Solamente a través de Él es que tú y yo obtenemos salvación. Nosotros mismos no nos podemos justificar. Nosotros mismos, por mucha buena obra que hagamos, por mucha Torah que guardemos, por mucha instrucción que queramos hacer, nosotros mismos no nos podemos justificar. Necesitamos del Señor cada instante de nuestras vidas. Y sea la situación por la que estemos pasando, tenemos que tener claridad que el Señor tiene el control absoluto de cada situación. Lo que nosotros debemos hacer es permanecer con nuestra confianza en Él. Amén. Mis amados hermanos, ya nos queda un solo capítulo. La próxima semana vamos a estar mirando ese último capítulo y ya las conclusiones y las diferentes enseñanzas que nos pudo dejar este maravilloso libro. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento que nos ha permitido poder compartir una vez más. Amado Padre, bendito Rey, Señor, tú eres todopoderoso, eres grande, eres maravilloso, eres santo, eres sublime. A ti te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos la gloria, la alabanza, la adoración. Bendito eres, Rey amado. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos meditar una vez más en ella. Gracias por todas las reflexiones que tú nos permitiste tener en esta hora. En tus manos encomendamos todo nuestro ser. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad de meditar en su palabra durante este tiempo. Les recordamos que este viernes, al caer la tarde, al inicio del Shabbat, estaremos en el cierre de la fiesta de los panes sin levadura, donde vamos a estar conectados un rato con nuestro pastor. También les recuerdo que el día sábado en la tarde seguimos conectados por Zoom, en donde seguimos aprendiendo mucho más de la palabra de nuestro Elohim. Y no se les olvide estar pendientes el día domingo a las 10 de la mañana con las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro hermano Jacob del libro de Mateo. Entonces, no siendo más, mis amados hermanos, se les quiere mucho, se les extraña mucho y muchas bendiciones para todos.